Hola, mi nombre es Valentina Ramos y junto a mis compañeros Nicole Barón y Juan David García les estaré contando un poco sobre los aspectos más relevantes de la lectura de las redes de políticas sociales, un desafío para la gerencia social. Este es de la autoría de Isabel Lynch. Este fue escrito en Washington, D.C., publicado en el año 2001, en el mes de agosto. Bueno, ¿en qué va a consistir nuestra dinámica? Cada uno de nosotros se va a reunir ya sea con familiares y amigos y va a discutir este tema. Bueno, el propósito que tenía la autora de este texto era como explorar pues, los principales desafíos tanto instrumentales como teóricos en el diseño y la gestión de redes que se plantea la gerencia social. Como gerencia social les quiero dar a entender que es el campo tanto práctico como de acción y de conocimientos que está estratégicamente enfocado a la promoción social. Su tarea va a consistir en garantizar pues, la creación de un valor público, pues en su gestión social, contribuyendo así pues a la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad. Esta gerencia social va a necesitar de como un modelo relacional de redes. Las redes de políticas sociales se van a referir pues como a esa interacción y esa dinámica de los actores involucrados en las políticas sociales. Las redes son de carácter tanto intergubernamental como interorganizacional y pluriactoral. Esto va a constituir como unos espacios o va a permitir que haya unos espacios que son relativamente estables pues para la gerencia de esas políticas, para sus programas y sus proyectos sociales. El manejo de estas redes va a producir una incertidumbre en el entorno, pero también va a agregar unos niveles muy significativos de complejidad, dado que de nuevo estas redes van a hacer o van a causar en la gerencia social mucha más participación, va a ser mucho más pluralista y al requerir como de un manejo mucho más extenso y más vamos a tener que tener mucha más educación en el manejo de los conflictos. ¿Por qué? Porque en el juego, en la mesa, se van a poner muchos intereses. Cada actor va a tener su interés y no solamente eso, las distintas lógicas institucionales van a buscar cumplir ese objetivo de cada uno, entonces van a producir algunos conflictos. Hay una literatura especializada en el tema de las redes. Las políticas públicas son como vistas como un resultado de procesos de interacción entre muchos actores y no solo de esos actores, sino de agencias gubernamentales. El estudio de esas redes va a buscar analizar unos procesos complejos en la toma de decisiones, en la manera en que se conceptualiza, en la formación de esas políticas y cómo se imparten a las demás personas. El origen de este estudio se puede decir se puede ubicar en dos campos muy específicos. El primero es el de la sociología, específicamente en la sociología organizacional en los años más o menos 60 y 70, y el segundo campo es en la disciplina de las ciencias políticas en los años 50 y 60. Eso fue en el área de los estudios del poder. Bueno, en el estudio de estas redes tenemos que tener muy claro que hay tres enfoques que son indispensables para su estudio. El primero es el enfoque territorial de las relaciones intergubernamentales. Este va a consistir como en la dinámica y en la relación que van a estar y en el consenso que van a tener los diferentes niveles del gobierno, ¿no? En ese proceso de decisión y de implementación de las políticas públicas. El segundo es un enfoque llamado del New Work. Esta es una estructura como mucho más compleja en su interacción, está articulada mediante juegos de actores. El tercero es el enfoque relacional, que plantea como una relación de indisociabilidad dentro del Estado y de la sociedad, ¿no? Va a analizar las redes en sus dinámicas, en sus relaciones y en las formas de ordenar y representar pues, las prácticas sociales. Dentro de este enfoque también vamos a encontrar algo que es más colectivo, que va a entrar a analizar pues ya como la organización como tal, su relación y sus formas concretas de acción colectiva y articulaciones de los intereses sociales. Para terminar, les quiero contar que les va a interesar mucho analizar y comprender
las redes desde una perspectiva como relacional, entendiéndolas como una forma específica y compleja de la relación que existe entre el Estado y la sociedad civil. Muchas gracias. Buenos días. El día de hoy me encuentro con mi suegra y con la hermana. Como les mencionaba anteriormente, vamos a continuar con el fragmento siguiente de la lectura, la cual tiene como nombre Las redes políticas sociales, un desafío para la gerencia social. Primero quiero aclararles el término de las redes políticas sociales. Pues las redes políticas sociales se refieren a los patrones de interacción bajo los cuales se relacionan los actores involucrados en las políticas sociales. La parte de la gerencia social es la entidad que se encarga de distribuir y de realizar todo este tipo de acciones, que van muy de la mano con las políticas públicas. Este fragmento o esta parte que les voy a explicar a continuación se divide en tres partes: en los enfoques, en los conceptos y en las características. Tanto los enfoques como las características tienen tres subtemas, digámoslo de alguna manera. El primero es el territorial, que está enfocado, pues digámoslo de alguna forma, en las redes intergubernamentales. La segunda es la estructura de interacción y el juego de los actores, y la tercera es como el enfoque relacional, digámoslo así. Esos son los tres enfoques que le mencionaba. Cada enfoque tiene sus respectivas características. Las características del primer enfoque es que son las estructuras que emergen de las interacciones entre actores públicos y privados para elaborar e implementar políticas públicas, como les mencionaba, en ámbitos sectoriales o plurisectoriales. ¿A qué me refiero? Que son las políticas que se encargan de realizar políticas en un sector o en varios sectores, no simplemente se enfocan en uno como tal o en uno puntualmente. Y estas mismas se realizan a nivel internacional, nacional o subnacional. Las características de son varias, destacamos algunas fundamentales. La primera de ellas es que supone la dependencia mutua entre actores públicos y privados. ¿Qué quiere decir? Que lo público depende de lo privado y lo privado depende de lo público. Así, pues realizan pues la dependencia mutua. La segunda es la administración, que deja de ser un actor jerárquico. Como les mencionaba, no es un actor, aquí el actor no se basa como secuencialmente, sino que no tiene un orden establecido. La otra es que su principal ámbito de referencia es sectorial, es decir, que se enfocan para desempeñarla o para tratar de ejecutarla en un punto determinado. La tercera, las redes sectoriales supuestamente surgen de superar rigideces e ineficiencias en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que busca este aspecto? Digamos, como tratar de solucionar o evitar que se creen mayores necesidades, que las personas o el sector que se está tratando como de sacar del hoyo, por decirlo de una manera, se vuelva a hundir o se hunda más. La siguiente es que las redes sectoriales permiten homogeneizar las políticas en estructuras nuevas, descentralizadas y horizontales, donde resulta relativamente fácil generar consenso en la definición de las políticas. Es decir, lo que buscan es que, como la igualdad, por decirlo de alguna manera, es que todos los sectores o todas las partes que se van a estudiar o que se pretenden estudiar se beneficien de la misma manera, sean iguales. Por eso les mencionaba la parte de la igualdad. Pasamos al siguiente concepto, que son las estructuras de interacción y el juego de actores. El concepto de es el modelo de intermediación de intereses cuya lógica de funcionamiento opera en núcleos de interacción de actores públicos y privados con el propósito de coordinar, controlar recursos materiales o simbólicos en la elaboración e implementación de políticas públicas. Es decir, no simplemente buscan emplear, digamos, como ideas, sino que esas ideas las llevan a, digamos, como a hechos, y los hechos pues son los que se encargan de buscar qué materiales o qué recursos requiere determinado sector o determinada política pública para ser ejecutada. Vamos a las características. La primera de ellas es que las estructuras distintas son las estructuras distintas a las de mercado y de jerarquía, es decir, buscan como una innovación, no simplemente hacer como lo que ya se ha hecho, sino tratar de
de buscar soluciones, pero analizando otros caminos. Los miembros intercambian información y recursos, es decir, en este aspecto se brinda un intercambio a manera como de trueque, digámoslo así, y donde por un lado brindan información y por el otro lado pues se dan los recursos. Los intercambios se dan en un marco pautado por reglas, procedimientos y juegos entre actores, produciéndose con ellos estilos de gestión y resultados específicos. Es decir, se busca cómo realizar los intercambios de una manera puntual, de una manera como equitativa, acorde pues donde salgan beneficiados todos los campos. La siguiente es que los modelos de interacción entre actores responden a variadas combinaciones de relaciones formales e informales en las redes. Pasamos al siguiente enfoque, que es el enfoque relacional. Este enfoque tiene como concepto que las redes son aquellos patrones de relaciones complejas y dinámicas particulares que se establecen entre las instituciones estatales y los actores sociales en cada ámbito de las políticas públicas, produciendo procesos de toma de decisiones consensuados y equitativos según los juegos de actores que prevalezcan en ellas. Es decir, como les mencionaba pues anteriormente, lo que se busca es como la equidad, que todos los ámbitos o los sectores o las personas que se buscan beneficiar salgan, digamos, por decirlo de alguna manera, contentos y que ni uno tenga más que el otro ni algo por el estilo. Pues tiene unas características. El Estado y la sociedad son inseparables y mutuamente dependientes. En este aspecto también el Estado depende de la sociedad y la sociedad depende del Estado. El comportamiento del Estado dependerá de la capacidad de organización e institucionalización de los actores sociales. Es decir, la eficacia de este aspecto, digamos, depende o se encuentra o está limitada o está ligada a las capacidades con las que cuentan las personas que se encargan de organizarlas o de institucionalizarlas. La siguiente es que a mayor capacidad de organización social, mayor desarrollo estatal en el ámbito correspondiente. La siguiente es que las redes son mecanismos de articulación de entidades diferenciadas entre el Estado y la sociedad. Pues me parece muy interesante porque no sabíamos que eso existía, ¿no? Claro. Muchas gracias. Bueno, niñas, que estén muy bien. Hola, continuando con la secuencia de los videos que presentaron mis compañeras y retomando la última parte de la lectura en donde se va a hablar sobre un estudio de caso que se realizó en Pereira, en el río Tum. Ahí en este estudio de caso se va a poder evidenciar las redes entre instituciones, personas y organizaciones, a lo que en la lectura van a llamar redes institucionales, organizacionales y pluriactorales. Para la explicación de esta lectura estoy con mis abuelos. Bueno, este estudio de caso se hizo con el fin de atender la situación habitacional de las personas que habitan cerca de este río o a las orillas de este río y poder evidenciar los riesgos que estas personas pues pueden correr por una creciente o por la erupción del volcán Nevado del Tolima o el volcán Santa Isabel. Para la participación de este proyecto participaron 3 organizaciones fundamentales. La primera fue la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la segunda fue una consultora holandesa llamada Hanscone y la tercera fue el apoyo del Centro de Estudios de Hábitat Popular de la Universidad Nacional de Bogotá. Bueno, estas 3 organizaciones principales que les acabo de mencionar fueron las encargadas de dar el ordenamiento para la ejecución de este proyecto. Estas 3 instituciones tenían pues unas funciones claras. La primera era el control y la vigilancia de las construcciones que estaban en el río, de las aguas y de lo vegetal que rodea pues estas viviendas, pues para así ejercer pues la veeduría. Lo otro es que se reubicaron más de 1000 viviendas pues para proteger la integridad de las personas. Obviamente la vida está por encima pues de las cosas materiales. Y lo otro fue que se rehabilitaron más de 6000 viviendas pues,
que están de pronto en deterioro y así salvaguardar la vida de las personas. Bueno, los actores y los roles de su red, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ofreció lotes con servicios para las personas más pobres y así pues con otras entidades. Solidaridad por Colombia, el Fondo de Vivienda Popular de Pereira, FBP y el Instituto de Crédito Territorial también se encargaron de negociaciones para terrenos. La consultora holandesa que les mencionaba se encargó pues, de todo lo que tiene que ver con los estudios hidrológicos, meteorológicos y ambientales del río Tuca. Bueno, los principales resultados y aportes que dejó este estudio de caso aplicados en lo que son las redes entre comunidad, personas e instituciones o lo que es el Estado y la sociedad civil. Uno de ellos es la disminución significativa de desconfianza de las comunidades con las instituciones. Siempre se ha atendido a que las instituciones como prestan un mal servicio, entonces uno siempre les tiene como esa desconfianza. Entonces ya en este estudio de caso pues eso se acabó, ya las personas ya tienen más confianza con estas instituciones y eso también sirvió porque se conformaron grupos activos y estables con líderes para las soluciones de problemas que se puedan presentar. Para definir también alternativas para mejorar la calidad de vida de estas personas. También lo que quiere decir en este estudio de caso o los resultados que arrojó es que se necesita trabajar mucho en las relaciones interinstitucionales, intergubernamentales y pluriactorales. Es un trabajo que se tiene que trabajar en los proyectos. Se pudo evidenciar que hay una flexibilidad de las organizaciones. Ya ellas son conscientes de que pueden prestar su servicio de calidad, de que tienen la capacidad de poder satisfacer las necesidades de las personas y de todas maneras pues esa es la función que ellos tienen. Y el principal cambio que sufrió este plan fue poner más como objetivo principal a las personas y no a lo material. Este estudio de caso tenía como principal objetivo lo material, las viviendas, pero con los estudios y el pasar del tiempo pues pusieron mucho más énfasis en la gente.